noches a todos. Continuando con nuestra presentación de introducción a las normas internacionales y por medio de la cual veíamos todo el tema del marco conceptual que rige a las normas internacionales de información financiera, habíamos visto lo que era la aplicación del marco conceptual. Habíamos también mencionado qué precisa el marco conceptual, es decir, viéndolo desde unos ejemplos. Entonces, un hecho contable, qué es lo que podemos encontrar en el marco conceptual y qué es lo que no podemos encontrar en el marco conceptual. Veíamos también quiénes eran los usuarios de las normas internacionales y pues sobre los cuales se basa todo el marco conceptual, los objetivos y las funciones del marco, y hacíamos una analogía entre lo que era el marco conceptual y la construcción de un edificio antiguo. ¿Ok? Luego entrábamos a todo el tema, lo que es las hipótesis fundamentales. Habíamos visto lo que era la hipótesis de base de acumulación o de vengo comparado con lo que es la norma interna, lo que es el marco conceptual y lo que es o lo que era esa misma hipótesis pero en el decreto 2649, que era la antigua contabilidad en Colombia. Ya estábamos entrando de lleno a lo que era la hipótesis de negocio en marcha, y en ella pues veíamos todo lo que tiene que ver con la descripción de esa hipótesis, tanto en el marco conceptual como lo que era en el decreto 2649. ¿Ok? Con base en eso, decíamos lo siguiente: este principio de negocio en marcha se conoció primero como continuidad, ¿sí? Y luego como negocio en marcha, el cual es importante considerar en la información contable porque da certeza a la información y confianza a los dueños. Da confianza también a los inversionistas y a los proveedores de que el negocio continuará sus actividades operacionales sin ningún tipo de sobresalto ni ninguna dificultad económica. La forma para demostrarlo es mediante la planeación de todas las actividades de operación y estratégicas de la organización. ¿Ok? Cuando se presuma que se suspenderán las actividades o existiera de pronto la intención de liquidar el negocio, se debe revelar este hecho a la Asamblea General en notas a los estados financieros. Es decir, es obligación de la gerencia, en caso tal que vea que la situación no es nada favorable y no es posible sostenerse en el negocio o en el mercado, pues debe informarlo mediante las revelaciones a la Asamblea General. ¿Ok? Mediante las asambleas o mediante las revelaciones o mediante las notas a los estados financieros. ¿Ok? La norma internacional sobre presentación de estados financieros establece los requerimientos para la evaluación periódica de la capacidad de una entidad de continuar como negocio en marcha y especifica lo que es la información a revelar de las incertidumbres significativas sobre dicha capacidad. Eso lo encontramos en la sección 3, denominada presentación de estados financieros. ¿Ok? Entonces acá vemos en la diapositiva, se indica que en el marco conceptual, negocio en marcha significa que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. ¿Ok? En el decreto 2649, esa misma hipótesis fundamental que en el marco conceptual se denomina negocio en marcha, estaba en el 2649 y se denominaba continuidad. También se plantea como principio dentro de lo que era la antigua contabilidad que regía en Colombia. Esta concepción es el fundamento de uno de los postulados básicos de la contabilidad. Salvo que haya pruebas en contrario, se debe considerar que una empresa continúa fundamentalmente en su forma actual y con sus objetivos presentes. El artículo séptimo denominado continuidad hacía alusión a lo siguiente: los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse
teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros. En caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. Es similar a lo que dice el marco conceptual. El principio de continuidad en el decreto 2649 es muy similar a la hipótesis de negocio en marcha en el marco conceptual, ¿ok? Entonces no es otra de las pruebas que tenemos para demostrar que el 2649 pues, no era tan nefasto como se venía planteando y que pues tampoco había muchas diferencias frente a lo que es la norma internacional de información financiera frente a este decreto, ¿ok? Eh, Vamos a ver algo sobre casos y análisis sobre la norma básica de la continuidad o negocio en marcha. Entonces tenemos que la empresa no planea sus actividades hacia futuro, ¿sí? Si no hay planeación que incorpore las actividades operativas y estratégicas que generen información y permitan firmar estados financieros donde se puede certificar sobre la capacidad de una entidad para generar flujos de efectivo para demostrar la continuidad del ente, ¿ok? El flujo de caja presenta valores negativos durante los últimos 3 años y se acumulan pérdidas operacionales que disminuyen el capital social en el 60%. Estas circunstancias ya exigen que la empresa entre en causal de disolución y la certificación sobre la continuidad debe ser negativa. Por las incertidumbres significativas, pues suscitan dudas sobre la capacidad de la entidad de continuar. Entonces ahí empezamos a ver como una serie de ejemplos que nos empiezan a decir, bueno, estas son una serie de alertas que la empresa debe tener presentes para decir, hey, ya tenemos que echar mano de esa causal de disolución porque no podemos continuar en el mercado, ¿ok? Otro ejemplo de esos puede ser la tasa de rentabilidad del negocio es del 8%, que se vio afectada por el crecimiento en los precios que subió a la tasa de inflación del 10%. Ahí, en ese tipo de casos, la certificación sobre la continuidad es positiva, siendo que la mayoría de los negocios está alrededor de esta tasa. Además, no existen dudas sobre la capacidad de la entidad para continuar su marcha. Otro caso puede ser el producto de la empresa tiene competencia internacional con motivo de los tratados comerciales. Pues tratados comerciales que se hacen con otros países, con otros bloques económicos, ¿ok? Y los precios que se sustentan en el mercado son bajos. Esta condición puede traerle graves consecuencias en la continuidad de la organización porque en cualquier momento puede perder la cuota del mercado y ahí ya tiene que entrar directamente a hacer uso de la causal de disolución. Otro de los ejemplos puede ser el Estado renunció a las preferencias arancelarias con Estados Unidos y algunas empresas que dependían de sus exportaciones al exterior se vieron afectadas por esta decisión. Es decir, no solamente son situaciones propias del mercado las que pueden llevar a una empresa a tomar esta decisión, sino que también se ve inmersa por factores externos como el gobierno, como tratados de libre comercio, como algún cambio que suscite en este tipo de tratados, eso puede afectar y puede hacer que la gerencia deba tomar esa decisión. La empresa está en grave situación de iliquidez y no se ha cumplido con las obligaciones financieras y de proveedores. Y tampoco fue informado este problema en la reciente Asamblea General. Casos como estos son comunes todos los días que con efecto dominó una situación va minándose con otra y pone en grave riesgo la continuidad del negocio. Otro caso puede ser que la empresa viene siendo sometida a permanentes huelgas que comprometen la situación financiera. En los últimos tiempos no se presentan muchos casos de estos, pero las continuas huelgas pueden llevar a una situación de no continuidad del ente económico, ¿ok? Otro tipo puede ser, la empresa viene presentando pérdidas durante los últimos 3 años, pero el contador aceptó la orden del gerente de capitalizar en el activo como gastos pagados por anticipado, en espera de una mejor situación para amortizarlos. El ocultamiento de situaciones como esta, que son comunes, ¿sí? En contravía de las NIF no se debe cometer, a lo cual se le llama maquillaje de estados financieros, que lo que hacen es
detener las situaciones coyunturales, pero cuando salen a la luz acaban de una vez con la organización. ¿Ok? Otro tipo de estos puede ser contabilizar obligaciones o pasivos de la empresa en cuentas de orden, con el fin de ocultar la causación y pago de retenciones en la fuente. Este tipo de situaciones es bien grave porque las cuentas reales no se pueden mezclar con las cuentas de orden y al momento en que la DIAN lo descubra, estos hechos pueden dar sanción no solo a la empresa, sino también a los funcionarios que conestaron con prácticas creativas de contabilidad. ¿Ok? Eso también se tipifica como un delito. Los conflictos con los países vecinos que afectan las relaciones comerciales y la cartera de los negocios ya realizados. Estos son situaciones que se vienen presentando con los comerciantes de frontera, donde es muy difícil pronosticar la continuidad del negocio. ¿Ok? La continuidad del negocio, la continuidad o negocio en marcha se demuestra mediante la planeación de todas sus actividades, ¿no? Como mínimo de los siguientes 12 meses. Esto comprende la evaluación de mercado, la investigación de los procesos técnicos, la evaluación financiera bajo varios escenarios donde se consideren todos los elementos comunes e influyentes para su desarrollo, de manera tal que satisfaga el rendimiento aspirado por los dueños o inversionistas. De lo contrario, los estados financieros del pasado por sí solos no garantizan la continuidad del negocio. ¿Ok? Esto como para cerrar el tema de lo que es las hipótesis fundamentales, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a leerlo directamente en la diapositiva. Para identificar rápidamente si una empresa es un negocio en marcha, se puede recurrir a la escritura de constitución de la empresa, en la cual hemos de observar el periodo de funcionamiento estimado de la entidad. Esta debería ser superior a un año al menos, es decir, el primer síntoma que nos puede confirmar o echar para atrás la decisión de invertir en una organización puede ser la simple revisión de la escritura de constitución de la empresa, en donde pues tenemos que ser cautos y poder determinar si esa fecha en la que se tiene proyectada perpetuar la organización pues es superior a un año por lo menos, ¿sí? Eso lo debería decir. Ahora, ahí hacíamos énfasis también en el ejemplo que colocábamos de Bavaria, en donde en el año en que la crearon, pues los dueños proyectaron, no, si la empresa va a durar mínimo 100 años. Y así quedó en las escrituras y cuando Bavaria cumplió los 100 años, el hecho de hacer el cambio de esa escritura pública fue todo un complique porque se vio inmersa en varias situaciones para las cuales pues no estaba ni preparada la ley ni estaba preparada la organización para asumirlas, ¿ok? Se puede recurrir al uso de razones financieras así. Entonces, uno de los ejemplos también o una de las herramientas de las cuales podemos echar mano en el caso en que uno tenga dudas sobre la continuidad o negocio en marcha de una empresa, ¿ok? Entonces, podemos hacer uso de lo que son las razones financieras. Frente a eso podemos hacer primero la razón financiera conocida con el nombre de liquidez y es tomar los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Si una empresa al final del ciclo contable tiene activos corrientes de 4 millones y pasivos corrientes de 2 millones, como resultado tenemos que posee $2 para cubrir cada dólar de deuda. ¿Ok? De esta manera podemos concluir que la empresa puede atender sus compromisos a corto plazo de inmediato, sin que se ponga en riesgo la actividad comercial por temas de liquidez, ¿ok? O sea, tiene un respaldo económico bajo simplemente haciendo esta operación. Tomar todos los activos corrientes y los dividimos sobre los pasivos corrientes. Eso ya nos da un indicador, ¿ok? El otro es el capital de trabajo. ¿Y cómo se calcula el capital de trabajo? Es coger los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿ok? Con los datos del ejemplo anterior tendríamos una disponibilidad de 2 millones, permitiendo el desarrollo normal de las actividades comerciales. ¿Ve? Solo con dos operaciones podemos tomar la decisión de si podemos invertir o más que si podemos invertir, si la empresa va a seguir con su hipótesis de negocio en marcha. ¿Ok?
podemos seguir aplicando más razones financieras. Lo importante es tener presente que en el análisis que se efectúe se debe llegar a concluir que la empresa en verdad es un negocio en marcha, porque no existe ninguna intención de liquidarla o cerrarla temporalmente. Análisis de la hipótesis del negocio en marcha es igual a identificar los riesgos que pueden afectar el funcionamiento de una empresa. ¿Ok? Vamos a ver un segundo ejemplo en donde es claramente un caso de negocio en marcha no apropiada. ¿Ok? La entidad está dentro de las empresas que el gobierno va a expropiar sus activos. Además, no pagará ninguna compensación por los activos intangibles que se expropien. Bases de la elaboración y políticas contables, entonces tenemos que los estados financieros no se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha porque el gobierno anunció su intención de expropiar todos los activos de la entidad de acuerdo con la ley de redistribución económica. La ley recientemente promulgada, entonces la entidad será, básicamente lo que quiere decir es que la entidad será liquidada luego de que se expropien sus activos. Se prevé que la expropiación tendrá lugar antes de abril de 2013. La ley establece que la compensación por expropiación será equivalente al valor razonable de los activos tangibles expropiados. La gerencia tiene la intención de mantener a la entidad A en producción comercial hasta que se le realice la expropiación y, por consiguiente, la entidad cese en sus operaciones. Para reflejar la liquidación inminente, se deteriora lo que es el valor de las propiedades, planta y equipo de la entidad con respecto a su valor razonable. Se dan de baja los activos intangibles y se reconoce a los compromisos contractuales onerosos como pasivos. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos de que el negocio, que la hipótesis de negocio en marcha no está bien, no, no, no beneficia en nada a la organización, ¿ok? ¿Qué circunstancias pueden afectar el negocio en marcha? Bien, pueden ser dos. Incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que pueden suscitar dudas sobre la capacidad del ente de continuar su marcha, revelará estas incertidumbres. ¿Ok? Y el segundo, el conocimiento de eventos posibles que afectarán la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo. Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados, así como las razones por las que la entidad no considera un negocio en marcha. ¿Ok? Ya entrando a analizar todo lo que son los factores motivantes y las circunstancias mitigantes de las dudas sobre la continuidad, tenemos entonces en esta tabla una columna denominada factores motivantes y otra que se denomina circunstancias mitigantes. Entonces vamos a verlo desde el aspecto financiero, ¿ok? Entonces lo primero es la posición patrimonial neta negativa o capital circulante negativo. ¿Sí? ¿Cuál sería la circunstancia mitigante frente a este factor? El apoyo financiero de los accionistas. Ahora, ahí juega mucho el papel que la gerencia juegue en venderle a los accionistas esa situación. ¿Sí? Es decir, en decirle, mire, tenemos esta situación patrimonial neta negativa y necesitamos inyectar capital. Pues no todo el mundo va a decir, pero bueno, listo, sí, yo le hago caso. No, entran a analizar una serie de cosas en donde la gerencia tiene que entrar a soportar todos esos planes de contingencia sobre los cuales se va a basar para empezar a atacar esa situación, ¿ok? Y de esta manera es como se le negocia a los accionistas ese apoyo, ¿ok? Otro factor motivante puede ser los préstamos a plazo fijo próximos a su vencimiento sin perspectivas reales de reembolso o renovación, o dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo plazo, situación que es muy común en las organizaciones. Frente a ese factor, ¿cuál sería una circunstancia mitigante? La existencia de un compromiso de apoyo financiero por parte de la empresa controladora en el caso de una subsidiaria. ¿Ok? Otro factor motivante puede ser indicios de retirada de apoyo financiero por los acreedores, flujos de efectivo de explotación negativos en estados financieros históricos o prospectivos. Frente a ese, la situación mitigante vendría a ser la capacidad de incrementar los fondos propios mediante la emisión de nuevas acciones a la aportación de fondos por parte de los accionistas o socios. ¿Ok?
Otro factor motivante, las razones financieras clave desfavorables. Ahí la circunstancia mitigante puede ser la probabilidad de obtención de subvenciones y otras ayudas públicas o privadas. Esto es bien complejo, ¿no? Porque no siempre va a haber una entidad pública dispuesta a prestar su mano para eso, ¿ok? Otro factor motivante puede ser las pérdidas de explotación sustanciales o deterioro significativo del valor de los activos utilizados para generar flujos de efectivo. Frente a esto, la circunstancia mitigante podría ser la posibilidad de obtener o incrementar dividendos u otros ingresos de la empresa, del grupo o asociadas. Otro factor motivante puede ser atrasos en los pagos de dividendos o suspensión de estos. Y ahí ya están tocando el bolsillo de los accionistas. Entonces ya es más complicado, ¿no? La circunstancia mitigante para atacar este tipo de casos puede ser la disponibilidad de líneas de crédito y financiación adicional por existir aún suficiente garantía real, no extendiendo restricciones en las pólizas existentes que la impidieran, ¿ok? Pero es bien delicado. Es decir, ahí ya es destapar un hueco para tapar otro. Entonces no sé eso qué tan viable sea. El otro factor motivante podría ser la incapacidad de pagar al vencimiento a los acreedores. Una circunstancia mitigante puede ser la capacidad de renovación o retraso de los vencimientos de los préstamos existentes. Es entrar a negociar con los proveedores, ¿sí? Decirles, mire, en este momento no tengo liquidez, ¿cómo podemos hacer? Permítame extenderme un poco el plazo o miremos a ver a qué tipo de acuerdo podemos llegar, ¿ok? Otro factor motivante es la incapacidad de cumplir con los términos de los contratos de préstamo, en cuyo caso la circunstancia mitigante sería la posibilidad de acuerdo de reestructuración de las deudas. ¿Okay? Es decir, es ir a poner la cara, básicamente. Mm, Vamos a ver, aquí tenemos otros casos. Bueno, entremos a ver este tema que habla acerca de lo que es la relevancia. ¿Ok? El documento del 2010 del marco conceptual lo mantiene como un aspecto de la relevancia pero específico de cada entidad, por lo que se puede determinar umbrales en esta materia. En el primer nivel, las NIF también incluyen la representación fiel, que implica que la información financiera debe presentar fielmente los fenómenos, además de ser completa, neutral y libre de error. Aquí, frente a este aspecto, el decreto 2649 eh, también contempla el valor de predicción y de retroalimentación, pero lo enmarca dentro de lo que es la pertinencia, que a la vez es uno de los atributos de la utilidad. Estos eran los mismos términos que empleaba el antiguo marco conceptual del año 89. ¿Ok? Ahora, aquí hay que aclarar que ya hay un marco conceptual, digamos el marco conceptual del año 2015. Inclusive le van a hacer unos ajustes próximos, pero digamos la metodología que se utiliza para hacer o para implementar un nuevo cambio, ya sea en el marco conceptual o sea en las mismas NIF, lo que se hace es que primero se saca un borrador del marco conceptual, se socializa con todos los entes, no solamente de un país específico, porque acuérdense que estas son normas que aplican a nivel general, entonces lo socializan con todas las entidades a nivel mundial o con sus afiliadas para que empiecen a recibir retroalimentación al respecto. Es decir, que las empresas que entren a leer ese marco conceptual o esa propuesta de marco conceptual puedan tener claro el alcance de esos cambios y con base en eso determinar si eso le va a ser favorable o por el contrario le va a ser desfavorable, en cuyo caso se debe pronunciar para poner en conocimiento este tipo de situaciones y que el ISB entre a tener en consideración ese tipo de comentarios, ¿ok? Con base en eso toma la decisión de si implementa el cambio o no lo implementa, ¿ok? Dentro del segundo nivel, las NIF contemplan la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad, ¿ok?
El decreto 2649 también contempla el concepto de materialidad o importancia relativa, pero no como una cualidad, sino como una norma básica, aunque pues, en el fondo viene siendo lo mismo, ¿no? La comparabilidad en el contexto internacional, viéndolo ya desde lo que son de lo que es el marco conceptual, además de la coherencia, significa que las decisiones de los usuarios conllevan a elegir entre alternativas. Por consiguiente, la utilidad que proporciona la información de diferentes entidades es vital a las decisiones de los usuarios porque les permite comparar. En cuanto al término de coherencia, que uso de los mismos métodos para las mismas partidas de periodo a periodo, eso es coherencia. Hace énfasis en que comparabilidad no es uniformidad, porque para que la información financiera sea comparable, cosas similares deben verse parecidas y cosas distintas deben verse distintas, ¿ok? Frente a esto, a la comparabilidad, entonces en el decreto 2649, el concepto de representación fiel en Colombia se enmarca o se enmarcaba dentro de la contabilidad que incluye los atributos de neutralidad y verificabilidad, ¿ok? La comparabilidad en el contexto colombiano era más específica, pues se refería a que ha sido preparada sobre bases uniformes, es decir, solo incluye lo que las NIF llaman la coherencia, ¿ok? En resumen, podríamos hacer una equivalencia entre las características cualitativas de la información financiera útil de las NIF y las cualidades de la información contable que existían en Colombia de la siguiente manera. Un ejemplo de relevancia. Entonces, tenemos acá que el carácter predictivo de la información. Entonces, la identificación de los elementos. Tenemos el ejercicio y tenemos una opinión, ¿ok? Esto ya es marco conceptual, ¿listo? La entidad A, que es una empresa editorial, ha vendido libros a la entidad B, que es una librería, ¿ok? Entonces tenemos la entidad A, una editorial, y la entidad B, que es la librería. Para que la librería venda estos libros a terceros. La entidad B retiene la posibilidad de devolverlos a la entidad A si pasado un tiempo no consigue comercializarlos entre los consumidores finales. ¿Ok? Miren lo importante de este análisis. En esta transacción, la entidad A, que es la editorial, no ha transferido sustancialmente los riesgos y ventajas significativos asociados a los libros cedidos a la entidad B, que es la librería. Por este motivo, la información relevante es seguir considerando estos activos como inventarios, pues mantienen aún los riesgos propios de la realización de los inventarios. ¿Ok? En el momento que se vendan por la entidad B, la entidad A tendrá un derecho de cobro frente a esta, a la entidad B. ¿Listo? La información relevante para estimar los flujos de efectivo es considerar que los recursos controlados por la entidad A son inventarios hasta el momento en que se venden a los consumidores finales, momento en el que se transforman en cuentas a cobrar. Ahí es bien complicado el tema porque el hecho en que la entidad A le haya vendido los libros, pero le haya dejado la potestad a la entidad B, que es la librería, de devolverle aquellos libros que no se vendan, eso tiene un significado muy importante frente a temas de inventarios. Es decir, el hecho de no traspasarle también todo el riesgo a la entidad B significa que la entidad A todavía sigue asumiendo esos riesgos. ¿Ok? Viendo ya lo que es la estructura del marco conceptual, tenemos que el marco conceptual se divide en dos grandes secciones. La primera responde al para qué y al qué información se debe preparar. ¿Ok? Descubriendo cuál es el objetivo de la información, así como las características que debe reunir para conseguir ese objetivo. ¿Listo? La segunda es mucho más operativa. Responde al cómo se consigue la información deseada, aportando criterios que ayudan a la hora de emitir normas que permitan que las transacciones y eventos queden reflejados en los estados financieros. ¿Ok? Entonces tenemos una sección teológica y tenemos una sección operativa, ¿listo? En la sección teológica, los participantes en cualquier mercado requieren información para tomar decisiones. ¿Ok? El mercado financiero no se encuentra ajeno a esta necesidad básica de los agentes.
Por lo tanto, lo que es la información financiera reduce la incertidumbre en la toma de decisión sobre la asignación de recursos. Esta información se prepara para satisfacer la necesidad de los inversores que no disponen de otros medios para acceder a ella. La calidad de las normas contables redunda en un menor riesgo en la toma de decisiones de los participantes en el mercado. ¿Ok? Por otra parte, lo que es la normalización contable trata de reducir los costos de transacción de los agentes, pues supera el debate de qué política informativa es la más adecuada y permite que la información entre entidades sea comparable. Entonces, dentro de lo que es el tema de la sección teológica, tenemos que ahí está contemplado lo que son los objetivos, la hipótesis de negocio en marcha y las características. Estas son unas características fundamentales y de mejora. Fundamentales, como lo veíamos anteriormente, todas aquellas que hablan de relevancia y fiabilidad, y de mejora, todo lo que hace referencia a la comprensibilidad, la materialidad o importancia relativa, la esencia sobre forma, la prudencia, la integridad, la comparabilidad, la oportunidad y el equilibrio entre lo que es el costo y el beneficio. ¿Ok? Ya entrándonos en lo que es el tema de la sección operativa, tenemos que esta sección se centra en el cómo se consigue que la información reúna las características que permiten que sea útil. ¿Ok? A tal efecto, el marco conceptual describe los ejemplos, los elementos de los estados financieros, sus definiciones, sus criterios de reconocimiento y también sus criterios de medición, ¿no? La sección operativa desgrana el cómo en varias cuestiones, cuándo se reconoce, cuándo se reconocen los elementos y por cuánto se deben medir. ¿Ok? Entonces tenemos ahí todo lo que habla acerca de la definición de los elementos, los criterios de reconocimiento y los criterios de valoración. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a ver lo que es el objetivo de la información financiera. ¿Listo? Objetivo de la información financiera con propósito general. Sucede que el marco conceptual se fundamenta en los objetivos de la información financiera. La información financiera sirve a un objetivo: facilitar la toma de decisiones de los usuarios. Ese es el objetivo primordial del marco conceptual. Ese entramado conceptual trata de dotar de lógica a las decisiones sobre la información que es preciso elaborar. ¿Listo? La primera cuestión a resolver es quiénes son los usuarios y el tipo de decisiones que adoptan. ¿Sí? A continuación se determinará la naturaleza de la información que requieren, bajo qué hipótesis se prepara esa información y con qué concepto de mantenimiento de capital. ¿Listo? Entonces, primero tenemos que la utilidad de la información financiera. La primera decisión del marco conceptual es fijar quiénes son los usuarios de la información. La NIF para las pymes se emite para las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Esa es una gran diferencia que hay. La NIF para grandes grupos rinde cuentas al público. La NIF para pymes no está orientada a eso, porque las pymes no le tienen que rendir información al público, sino a esos interesados, los socios, los proveedores, el gobierno, etcétera. De ahí no pasa. La información con propósito general en las pymes se prepara para los prestamistas y otros acreedores, tanto futuros como presentes, así como para los propietarios actuales. Por lo tanto, los usuarios habituales son los bancos, quienes son los que le prestan información, le prestan financiación. ¿Listo? Están los proveedores de las pymes, las agencias de calificación crediticia, los clientes para sus decisiones de operar con la pyme y los accionistas actuales que no son gestores de ellas. ¿Listo? La nota común entre todos ellos es que necesitan que la gerencia les suministre la información sobre la entidad, porque ellos no tienen acceso directo a la información. Por lo tanto, en el caso de los propietarios actuales, el marco asume un escenario de agencia en el que la gerencia no se identifica con la propiedad. El segundo objetivo va orientado hacia todo lo que se conoce como la naturaleza de la información y los estados financieros. La, la información necesaria para asignar recursos
consiste básicamente en un informe sobre la situación económica y financiera de una entidad a una fecha determinada, así como una serie de documentos que informen sobre el cambio en los recursos y en las obligaciones, ¿ok? La información sobre la situación económica y financiera en una fecha determinada indica los recursos controlados por la entidad, así como la fuente de financiación, bien sean acreedores que han contribuido temporalmente con financiación, bien sean los propietarios de la entidad. ¿Ok? Los recursos de la entidad se convertirán en efectivo conforme vayan avanzando en el ciclo operativo, ¿ok? Disminuyendo progresivamente el nivel de incertidumbre sobre el flujo al que darán lugar. La ordenación de los recursos en función de su liquidez, también del tipo de riesgos que tiene cada tipo de recurso dentro del ciclo. ¿Ok? Los activos más líquidos son los que contienen menos riesgo y menos capacidad de obtención de flujos de efectivo adicionales a su valor. ¿Ok? Resumiendo, tenemos acá el objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito general. ¿Cuáles son? Primero, proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a inversores, que sea útil a los prestamistas, a otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones. ¿Sobre qué toman decisiones ellos? Sobre los recursos de la entidad y los derechos de los acreedores, sobre compra, venta o mantenimiento del patrimonio e instrumento de deuda, y sobre las entradas netas de efectivo. Y como segundo aspecto, en gran medida los informes financieros se basan en estimaciones, en juicios y en modelos en lugar de representaciones exactas. ¿Ok? Los tipos de información y estados financieros, ¿cómo se obtiene ese tipo de información? Sucede que los recursos y las obligaciones tienen dos derivaciones que son: la primera, una, todo lo que tiene que ver con la situación, y la segunda con el cambio. ¿Ok? Todo esto orientado al tipo de información, ¿no? Entonces tenemos que los recursos y obligaciones tienen dos derivadas que son la situación y el cambio. El cambio se deriva en rendimiento financiero, y este rendimiento financiero corresponde al también conocido como desempeño operativo. ¿Ok? Entonces, el cambio se deriva en rendimiento financiero y en otros cambios. El rendimiento financiero se divide en estados de resultados integral y en estados de flujo efectivo. ¿Ok? Mientras que otros cambios van a terminar en estados de cambios en el patrimonio, y los de situación se conocen como estado de situación financiera. ¿Ok? En medio de los de situación y de rendimiento financiero existen las rentabilidades, y esas rentabilidades le pegan tanto al estado de situación financiera como al estado de resultados. ¿Ok? Esto es una óptica de los estados financieros vista desde otro ángulo. Y como base de toda esta información están las notas. ¿Ok? Eso como para entender un poco cómo se obtiene la información y hacia dónde la va uno a encontrar, o en qué tipo de estados financieros se va a ver reflejada esa información. ¿Ok? Entonces, vuelvo y le repito. Los recursos y obligaciones se derivan tienen dos derivadas: la situación y el cambio. La situación directamente va y para en el estado financiero denominado estado de situación financiera, es decir, me va a indicar cómo está la situación de la empresa. ¿Ok? Mientras que todo aquello que genera cambio me va a parar en rendimiento financiero o me va a afectar en otros cambios. Y esos van a verse reflejados en estados financieros como el estado de cambios en el patrimonio, en estado de resultados integral y en estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Listo. Tenemos lo de la responsabilidad de los estados financieros. Igual seguimos haciendo un paralelo entre lo que es la NIF versus el 2649. ¿Qué hace la NIF frente a esta situación denominada responsabilidad de los estados financieros? Sucede que las NIF no suponen la figura de la certificación de estados financieros, y la responsabilidad de estos se centra solo en la gerencia. ¿Ok?
Para evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura de una entidad, inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales necesitan información sobre los recursos de la entidad, sobre derechos de los acreedores contra la entidad y la medida en que la gerencia y el órgano de gobierno han cumplido eficazmente con sus responsabilidades relacionadas con el uso de los recursos de la entidad. ¿Ok? En el 2649 sucede que la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros es de los administradores del ente. Según el artículo 19 del 2649 se argumentaba eso. ¿Listo? Por su parte, la ley 222 del 95 modificó el artículo 200 del Código de Comercio, en donde dice: los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a los terceros. ¿Ok? Aquí ya hay un castigo de frente frente a esas actividades de dolo o de culpa que deriven en situaciones que lesionen el patrimonio de la sociedad y de terceros. Ahora, para efectos de la certificación de estados financieros, la responsabilidad está compartida entre el representante legal y el contador público. Esto en lo que era el 2649. Pero ahora, con las NIF, la responsabilidad recae solo en la gerencia. Anteriormente era compartida representante legal y contador público. Ahora recae sobre la gerencia. Frente al tema de revelaciones, la NIF dice que deben ser amplias, detalladas y exigentes. Se incluyen normas para reconocimiento, normas para medición y muy especialmente enfatiza en las normas de revelaciones. Cada NIF explicita, cada NIF explícita los aspectos que deben ser objeto de revelación. Eso frente a lo que argumenta la NIF como tal frente al tema de las revelaciones. Pero sucede que en el 2649 también habían revelaciones. ¿Y cómo se expresaban? Decía lo siguiente: salvo las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en general las normas contables colombianas no son tan exigentes en cuanto a revelaciones. El decreto 2649 del 93 contempla este apartado desde el artículo 113 al 121. ¿Sí? Es decir, no, aunque estaba dentro de la norma, no eran de carácter, no tenían ese carácter de ser vigiladas, de hacerle seguimiento por parte de una entidad que prestara vigilancia y control a una empresa. ¿Ok? De ahí que eso se fuera degradando y no se le hiciera el debido seguimiento. De otra parte, el segundo párrafo del artículo 113 del 2649 deja prácticamente en manos de los supervisores la información a revelar. Y eso es una gran debilidad, ¿no? Porque al dejarla en manos de ellos, pues queda como, bueno, si usted lo cree competente, hágalo. Si no, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Y eso es delicado. De ahí que el 2649 se empezó a degradar tanto al punto en que se vio la posibilidad de implementar algo nuevo y se hizo sin tomar, eh, sin pensarlo mucho, ¿ok? Entonces fue un momento de cambio, se aprovechó y se dijo: listo, arreglemos el 2649 porque esto ya no tiene cambio, no tiene cómo madurarlo, arreglémoslo de una vez de raíz. Los estados financieros que se utilizan para las pymes, entonces tenemos que son varios, perdón, tenemos que son varios, tenemos acá, eh, viéndolo únicamente desde el punto de vista de las pymes, ¿no? Los estados financieros que afectan a las pymes. Entonces tenemos el estado de situación financiera, que básicamente ahí se reflejan todo lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. El estado de resultado integral, en donde se reflejan todo lo que son los ingresos y las ganancias, los gastos y las pérdidas y otros resultados integrales. Tenemos los cambios en patrimonio, el estado de cambios en el patrimonio, en donde se ve reflejado todos los temas de capital, de dividendos, los resultados integrales totales, los cambios de políticas y la corrección de errores. El estado de flujo de efectivo tiene dentro de sus actividades las de operación, las de inversión y las de financiación. Y las notas a los estados financieros
Esto hace una formulación sistémica y referenciada para cada estado financiero. ¿Ok? Los estados financieros están integrados por una serie de elementos cuya definición debe responder a la característica de relevancia de la información. Eso es bien importante. Esa es la esencia de un estado financiero, que refleje esas características de relevancia de la información. ¿Ok? El eje central de las definiciones son los elementos del estado de situación financiera frente a los del estado de resultados u otros estados que ni siquiera quedan definidos. Los elementos que aparecen en otros estados financieros no requieren ser definidos, entre otros motivos, porque tradicionalmente han sido documentos secundarios en la regulación contable, o sea, no tienen mucha injerencia, a diferencia de estos. ¿Ok? Las definiciones de los elementos son una pieza clave en la decisión de reconocimiento y baja de los elementos en los estados financieros. Las definiciones se estructuran en función de la capacidad de los elementos para generar flujos de efectivo, por lo que contribuyen a la relevancia de la información. Los elementos que forman el estado de situación financiera son el aspecto clave del sistema de definiciones. ¿Ok? Este es el más importante. Era lo que anteriormente se conocía como el balance general. Listo. Eh, Vamos a ver lo que son los estados financieros versus la NIF y el 2649. ¿Listo? Vamos a ver lo que son los elementos del balance. Aquí tenemos que el balance se conoce como estado de situación financiera, que era lo que les decía anteriormente. En este pues se incluyen todo lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Las cuentas de orden ya no se utilizan según los estándares internacionales. Esto en NIF, ¿no? Ahora en 2649 el balance incluye también lo que son los activos, los pasivos, el patrimonio y las cuentas contingentes y cuentas de orden. Entonces la diferencia entre NIF y 2649 es que en NIF ya no se utilizan cuentas de orden, como si lo veníamos haciendo en el 2649. ¿Ok? Frente a los elementos del estado de resultados, la NIF dice que incluye lo que son los ingresos y los gastos. Los costos no se separan de los gastos y estos últimos incluyen además las pérdidas. ¿Qué se hacía en el 2649? El estado de resultados incluye los ingresos, los costos y gastos. Es decir, el costo se diferencia del gasto no solo por sus implicaciones financieras, sino también por sus implicaciones fiscales. En esa parte era mejor el 2649, ¿no? Porque aquí la NIF lo que hacen es, dentro de un solo concepto, incluye costos y gastos, ¿ok? No lo separan. Mientras que en NIF sí estaba completamente separado. Si, bueno, aquí tendríamos que entrar a ver, espérenme a ver, porque, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá porque el otro tema va a ser más complejo. Bueno, no más complejo, va a ser más grueso, pero nos vamos a tener que meter con temas de un poco más de ejercicios frente a cómo vamos a definir conceptos de activos, cómo lo define la NIF y cómo lo definía el 2649, temas de pasivos, viéndolo desde ambos puntos, NIF y 2649, y todo lo que son los patrimonios, todo lo que es el patrimonio, los ingresos y los gastos, ¿ok? Entonces eso queda para la siguiente sesión. Vamos a dejar hasta acá esta sesión y continuamos en la siguiente, ¿ok? Muchas gracias por la atención. Que pasen bien.